está grabando. Aprovecho. ¿Tenés para sacar el lunes? No, la deja hasta el lunes. Si la quiere dejar hasta el lunes, no hay ningún problema. Hasta el lunes. Sí, estamos grabando. ¿Listo? Sí, Sí. bueno, voy. ¿Se escucha bien? Sí, Maca. Sí, se escucha bien. Sí. Dale, perfecto. Bueno, yo soy Macarena Casasa, residente de segundo año de la clínica. En el caso ya se sabe por el título, pero vamos a empezar como con un caso clínico sin hablar del diagnóstico en sí y de la patología de la que voy a hablar, como para que nos dé tiempo de entenderlo, o por lo menos, no sé, no spoiler. El caso clínico es una paciente femenina de 11 años. Esperen que me está haciendo un montón de... Listo. Es una paciente femenina de 11 años de edad. Es celíaca, la habían diagnosticado hace un año con celiaquía, pero no tenía seguimiento. Como otro antecedente de enfermedad así de tipo autoinmune, quizás la madre es hipotiroidea, y no tiene otro antecedente, ni personal ni familiar de importancia. Bueno, lo planteé como línea del tiempo para ir entendiendo bien la cronología e ir viendo cuánto pasó entre cada cosa, porque es importante en este caso, ¿sí? Empezamos el 11 de enero. El 11 de enero la niña tiene una convulsión de tipo tónico-clónica generalizada que dura más o menos 3 minutos y después del periodo posictal queda con una hemiparesia derecha. ¿Bien? Deciden consultan en el hospital de niños, donde ingresa y se realiza laboratorio que viene de bajo riesgo infectológico, 13.100 blancos, 231 tarjetas, hicieron una función hepática que estaba normal, un estado ácido base y ionograma también dentro de los parámetros normales. Hacen una tomografía de encéfalo. Perdón, ¿tenemos algún dato epidemiológico del ingreso? No. Porque eso es lo que yo quiero seguir trabajando con ustedes. Es que yo también me incluyo en eso, pero estamos pidiendo todas las interconsultas y todavía no sabemos realmente cómo es el examen físico del paciente neurológico. Y es un examen que no. Sí, no, lo único que describe. Es el trastorno de la marcha, no es un trastorno de la marcha con hiperreflexia, con lactancia verdadera, con compromiso lumbar craneal. Es decir, hay un montón de cosas que nosotros no en la epicrisis que traen, y por lo que recolecto la historia, solamente tengo esta hemiparesia derecha. Quizás era el único positivo, después estaba todo normal, no lo sabemos. Bueno, como no tenía antecedentes de convulsión y tiene 11 años, y obviamente afebril también, le realizan una tomografía de tórax, de encéfalo, que es normal. Ya se los muestro. Va rapidito, pero va. No se observa ninguna lesión, la línea media está conservada. Bueno, acá hay otro paneo como para que lo vean con más detenimiento, pero no sé. Está informada como normal. Y después, además, se realiza un electroencefalograma que informan como sin actividad paroxística. Entonces, con un laboratorio de bajo riesgo, con una tomografía normal, con un electroencefalograma normal, el 15 de enero le dan de alta, 4 días después. ¿Bien? Durante la internación, la mamá refiere que la nena igual tenía una cierta debilidad en miembros inferiores, pero al alta no lo describen en la historia clínica, así que no lo podemos constatar, digamos. Cuando se va a la casa, el 15 de enero, presenta mucha debilidad en miembros inferiores, entonces el 16 de enero, al otro día, consultan nuevamente en el hospital, donde realizan interconsulta con neurología. Está descrito por el neurólogo que no le encuentra un foco, ve fuerza conservada, sensibilidad conservada, reflejos conservados. Entonces empieza a hacer un interrogatorio y descubren que la nena tenía antecedentes de 2 eventos un poco traumáticos psicológicamente que le habían sucedido unos 20, 30 días antes del primer suceso.
Entonces, hacen una interconsulta con el Servicio de Salud Mental. Le evalúan psicólogos y psiquiatras y quedan en que continúen seguimiento por psicología y psiquiatría. Y además, por todo esto, le hacen una orden para una angioresonancia de encéfalo para que se haga por ambulatorio. Esto el 16 del 1. El 21 se va de alta a la casa, ¿sí? Con todo esto, con el seguimiento, con pediatra de cabecera, con psiquiatría, psicología y la orden para la resonancia, para la angioresonancia. Bien, 21 de enero. En la casa continúa la debilidad muscular de miembros inferiores. Es progresiva, cada vez la nena puede caminar menos. Además tiene episodios intermitentes de cefalea, no es constante, y también de vértigo. Algunos días se sentía como un poco mareada, otros días no. Entonces, la mamá y la familia en realidad subestima un poco estos episodios, sobre todo la de cefalea y vértigo, pero sí le preocupaba un poco la debilidad de miembros inferiores. Pero como era una debilidad creciente, al principio no importaba tanto, pero ya pasando los días sí se iba viendo un poco más. Hasta que finalmente el 13 de febrero, fíjense que es casi un mes después de la primera consulta, la niña presenta un dolor muy intenso de cadera, coxalgia derecha, ¿sí? Muy intenso. Entonces deciden consultar por ese síntoma, por guardia acá en la clínica. Bueno, ahora sí podemos hablar un poco más del examen físico porque es lo que yo puedo constatar porque vi. Al ingreso la paciente estaba clínica y hemodinámicamente estable. Estaba normocoloreada, estaba normohidratada, estaba en insuficiencia cardiorrespiratoria, no tenía nada, ningún signo que llame la atención en el examen físico. Abdominal lo mismo, abdomen blando, depresivo, indoloro, ruidos cerebrales positivos, tenía catarsis y diuresis conservada. Y al examen neurológico la encontramos vigil, reactiva, conectada con el medio, colaboradora. La evaluación de pares craneales sin particularidades, todo conservado. Tenía hiperreflexia rotuliana y tengo un videito de la paciente. Bilateral. Fíjense la respuesta en ambos puntos, ¿no? Qué lindo video. Bien. Babinski positivo, que esta no tengo el video de la paciente, pero les puse un video de cómo se veía, ¿no? Bueno, y acá entonces, ¿qué podemos decir? ¿Cómo se llama Babinski? Babinski positivo es cuando al pasar un objeto con punta, o así que raspe, digamos, desde el talón hacia los dedos, fíjense que se ve. Positivo es cuando se van para atrás el dedo pulgar sobre todo, que es lo que habla de una lesión a nivel de motoneurona. Que son normalmente enfermedades de vida, ¿verdad? Sí, obvio, pero esta niña tiene 11 años. Claro. A partir de ahí, Tal cual. Y en el otro, fíjense que es lo normal, que los dedos como que se vayan para adelante. bueno, pero acá podemos ir para adelante, ¿sí? Porque si hablamos, ¿esto es compatible con paresia? No, no, tal cual. O sea, más allá de lo etiológico, sí. podemos hacer un diagnóstico sintomático, ¿sí? Sí. Hiperreflexia. Sí, no tenía pareja. Lleva por otro camino. Tal cual. Sí, tenía sensibilidad conservada, hicimos pruebas frío, calor, todo conservado, y no logra la sedestación ni la bipedestación. O sea, no se podía ni sentar ni mantener parada. Incluso sentada llamaba mucho la atención porque se iba de costado, no lograba sentarse. Bueno, ¿cuál fue la conducta inicial? Primero nosotros teníamos de hace un mes todos los estudios que estaban, recuerdan, normales. Entonces, primero hicimos una radiografía de pelvis por este dolor en la cadera, normal. Hicimos un laboratorio dentro de los parámetros normales también. Tenía, un toquecito hepático, TGO y TGP un poquito aumentadas. Y hicimos interconsulta con el servicio de neurología, que solicitó hacer la angioresonancia que tenía pedida por ambulatorio desde el otro centro, pero agregar también una resonancia de raquis entero con y sin contraste. Bien. Nos ponemos un poco entonces de vuelta en fecha. Todo esto empezó el 11 de enero y estamos a 13 de febrero, un mes exacto después. Se realiza la resonancia.
Está acá todo normal, este es un T2. Y ahí vemos esas lesiones que... ¿Esta es la primera, esta de Mon o de Mon? De Cimer. Cimer. Esto no lo podíamos creer. Recordemos, hace un mes, normal. Todo. Tac, sí. Pero igual, no se veía nada quístico ni nada. Y esta es otra vista. Fíjense que se ve una... Sin ningún ánimo, porque además nosotros tenemos los médicos para generar al paciente. Pero este paciente no se debería querido si lo remate en el hospital. No. Sí, obvio. Sí. Y después, este es un corte que hice como para que vean una imagen, porque después vamos a hablar de sospechas diagnósticas. Esta no es la lesión más grande que tenía, pero bueno, tenía múltiples lesiones así que parecían más bien quísticas y mucho edema perilesional, ¿no? Eso es lo que veíamos nosotros hasta el informe, pero vieron que primero tenemos lo que nosotros vemos y cómo actuamos, y después el informe unos días después. Bueno, el informe. Lesiones nodulares, confluentes, con reblandecimiento central y realce anular tras la administración de material de contraste, que afectan en forma difusa el parénquima encefálico supratentorial, preferentemente la región calloso-marginal, y que por sus características y evolución pueden corresponder a un proceso inflamatorio específico del tipo de las encefalomielitis. Entonces nosotros teníamos este informe, ¿sí? Lo que vimos, lesiones nodulares que confluyen, y realce anular cuando le dan el contraste. Bien. El neurólogo, con estas imágenes, un poquito antes de tener porque acá se solapa el tema de cuándo llega el informe, entonces un poquito antes de tener el informe, solicita hacer una resonancia con espectrofotometría, que se hace en el hospital de niños. Vamos a ver un poco la anterior. Ahí está. Sí, hay el informe. Sí. Yo no sé, corregirme si me equivoco, creo que decía aquí funciones. No. Nodulares, decía. Lo copié tal cual. Sí, nodulares, porque con Mauricio había conversado que eran quísticas, ¿sí? Bueno, nodulares y quísticas son los más representativos de la ADEM. Tal cual. Entonces, eso hacía ruido, él habló de algunas variedades de ADEM, se podían hablar con algunas lesiones quísticas. Y la palabra quística estuvo dando vueltas. Estuvo dando vueltas, me parece, por antes eso de que hay otro se diagnóstico diferencial que el paciente va a tener, como vas a presentar. me lo spoilea, Juan me lo spoilea. No, que lo vas a presentar. Ni lo no. Bien. No puede consumir. Nunca voy a ver una película con vos, Juan. No. Te cuento al final. Te cuento al final. Sí, terrible. Bueno, entonces. Se pide una resonancia con espectrofotometría. Exactamente. Espectrofotometría. No sé. Claro, vos podías ver si había una patología tumoral o algún otro tipo de lesión que signifique esas lesiones que veíamos en la primera resonancia. Eso es lo que se buscaba, si se corresponde a alguna lesión tumoral. Claro. ¿Por qué estamos pediendo con espectrofotometría? Claro, para ver si es tumoral, sí, tal cual. Porque lo que a nosotros más nos llamaba la atención, fíjense que esto tiene un mes de evolución, desde una tomografía normal hasta estas imágenes por resonancia. Entonces nosotros decíamos, si es un tumor, está creciendo rapidísimo, o puede ser algo infectológico, ¿no? Que ahora lo vamos a hablar en un ratito. Entonces, bueno, 48 horas después de esa imagen que hicimos, que les mostré recién, se realiza la resonancia con espectrofotometría. Y este es el informe. Se evidencia persistencia de múltiples imágenes quísticas, acá aparece la palabra quísticas, con contenido hiperintenso en T2 y FLAIR, y marcado edema perilesional, que es también lo que habíamos visto. Se localizan a nivel frontal derecho, parietal izquierdo y frontoparietal medial bilateral con compromiso del cuerpo calloso. Dichas imágenes no restringen, bueno, ahí cuenta un poco esta técnica, y que luego de la administración de contraste tiene el realce de las paredes. Habla de lo mismo básicamente que habíamos visto, hallazgos sugestivos con patología infecciosa en primer término. Descarta lo tumoral. Bien, bueno, teníamos estas dos imágenes. A todo esto le realizamos una punción lumbar, porque si estamos pensando en algo infectológico, bueno, o si pensamos en realidad en cualquier cosa, no en algo tumoral también, le realizamos punción lumbar para toma de muestra de líquido cefalorraquídeo con manometría. La manometría, no sé si la conocen, pero es una forma que tenemos de ver cuál es la presión con la que sale el líquido cefalorraquídeo cuando hacemos la punción. Se pone, sí, obvio. Se pone hay formas de hacerlo, como entiendo, más sofisticadas, pero se pone una guía de suero conectada cuando vos punzás a la agujita, digamos, al catéter, para arriba, entonces después vos medís cuántos centímetros sube el líquido cefalorraquídeo ni bien sale. Y así tenés cuántos centímetros de agua es la presión con la que está, ¿no?
Entonces, tenemos una presión de salida de 30 milímetros de agua, que es mucho, es alta, habla de hipertensión endocraniana. El líquido que sale es líquido claro. El sitio físico-químico viene con 90 células por milímetro cúbico, que es patológico, con 50% de polimorfonucleares y 50 de mono, y el resto normal, o sea, proteínas, glucorraquias, todo normal. Se reserva muestra para distintos estudios. ¿Por qué? Porque, ¿y ahora qué hacemos? Dijimos, ¿no? Teníamos que pensar todos los diagnósticos diferenciales. Entonces, la idea ahora es yo ir mostrándoles en qué pensamos y por qué lo fuimos pensando y cómo lo fuimos descartando, ¿sí? Pensamos, neurocisticercosis, es como la que más nos tiramos. ¿Por qué? Porque es una parasitosis. Entonces, tenía que ver con lo infectológico. Podía ser que haya sido esa evolución tan rápida. Y además, así son las imágenes de neurocisticercosis. Fíjense que se ven estas lesiones tipo quísticas. Vieron que yo puse una foto de un corte coronal, era similar. Bueno, por eso mandamos al Malorán 2 muestras pareadas de suero y de líquido cefalorraquídeo. Ambas informaron, bueno, no sé, pues chiquito, pero negativo. También pensamos en tuberculosis. ¿Por qué? Porque la tuberculosis se ve algo así. Si bien nos habían dicho que no eran como se veía en la nena, no era tan patognomónico de la tuberculosis por la distribución que tenían en el encéfalo, había que descartarlo, obviamente. Entonces, pedimos el líquido cefalorraquídeo y vino negativo. Pensamos en un proceso oncológico, obviamente. Hicimos anatomía patológica del líquido cefalorraquídeo, negativo también. Pensamos en alguna encefalopatía que sea viral, bacteriana, fúngica, parasitaria. Hicimos un film array que busca los patógenos más frecuentes, todo negativo. Hicimos además serologías en plasma de HIV, citomegalo, tox, histoplasmosis, todas negativas. Pensamos en esclerosis múltiple, que es una enfermedad desmielinizante, que se ve así en las imágenes. Hicimos bandas oligoclonales en líquido cefalorraquídeo y en suero, también son pareadas, dio ausencia de bandas oligoclonales. Y después, finalmente, se planteó esto, que es la ADEM, encefalomielitis aguda diseminada, que se suele ver así, fíjense que es... Ahí hubo un error conmigo, ¿sí? Que no se pidió antimog. No se pide antimog, pero ahora vamos a ver que no es tan necesario. Pero se podría haber pedido antimog, que es un anticuerpo para poder llegar más al diagnóstico de ADEM, que no se pide. No, fíjate, no se termina de pedir porque acá hay un montón de pedimentos administrativos, sí, obvio. ¿no? Obra social, todo. Pero bueno, se debería pedir. Bien, entonces fíjense que se ve así, es bastante parecido. Bueno, entonces, recuerden que habíamos quedado en que se hacían todas estas imágenes más o menos el 14 de febrero, ¿no? El 21 de febrero, ya con todas las imágenes hechas, interconsultores hablados, no con todos los resultados, porque los resultados fueron llegando después. Ahí tuvimos, ahí no te voy a interrumpir, ahí tuvimos con Claudia la síntesis de todo lo que estaba pasando y que había 2 diagnósticos principales, ¿sí? Uno, el ADEM, y el otro, la encefalopatía por neurocisticercosis, que es cuando no hay 4 cirugías, sino que hay 100 lesiones. Se produce una encefalopatía con mucho edema, está contraindicado el antihelmíntico, porque va a aumentar el edema, se va a clavar, y cualquiera de las 2 circunstancias tenía como primera estación los pulsos con metilprednisolona. Claro, eso iba a decir. Así que aunque no teníamos certeza, para los 2 diagnósticos no, eso. ¿Qué pasa? Yo acá les presenté todos los diagnósticos diferenciales con todos los estudios hechos y ya negativizados, entonces ya decimos, bueno, pero en realidad nosotros para el 21 de febrero no teníamos todos los resultados negativos, no sabíamos exactamente qué tenía la nena. Lo que sí sabíamos era que tenía mucho edema perilesional, sea lo que sea. Entonces, había indicación de iniciar pulsos de metilprednisolona, que es el corticoide, para disminuir el edema y así disminuir la sintomatología, ¿sí? No es que estábamos atacando una entidad específica poniendo estos pulsos de corticoide. No, sabemos que teníamos el edema. Claro. El edema estaba dando mucha sintomatología clínica. Claro. Entonces, con el corticoide vos lo bajás. Supuestamente bajás. Exacto. Bueno, inicié los pulsos de metilprednisolona entonces durante 5 días. Al
cumplir los 5 días, el 26, hay una evolución favorable. Ya la nena tiene una recuperación progresiva de la movilidad de miembros inferiores, y fue increíble. No movía, no se paraba, y de golpe podía mover los miembros, o sea, se veía claramente que había mejorado, y continúa con dexametasona a 0,6 miligramos kilo día endovenosa, por lo que continúa la internación. El 5 de marzo se repite la resonancia, ¿sí? Para ver cómo íbamos. Y fíjense que acá tenemos. En este corte, en el primer corte, vemos que las imágenes casi se fueron. Acá vemos un poco del edema, pero nada que ver a lo que teníamos en inicio. Y acá lo mismo. Persisten algunas lesiones pequeñas, pero ni parecido a lo que había al principio. Disminuyó un montón. Fíjense este, que es otro corte sagital, que persiste, pero mucho más pequeña la lesión que la del principio. Y lo que informan es una marcada reducción de las imágenes descriptas, evidenciando solo 2 imágenes a nivel de la sustancia blanca frontal, paramedial bilateral, con contenido hipointenso, bueno, las mismas características, colapsadas, de paredes gruesas y colapsadas. Marcada reducción del edema perilesional, con presencia de compromiso del cuerpo calloso y el resto sin cambios. O sea, mejoró un montón la imagen. Entonces, con esto pudimos ver el diagnóstico clínico de ADEM, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo se diagnostica el ADEM, pero podemos decir entonces que descartamos el resto de causas y que encima respondió la terapia con corticoides, que es el tratamiento que se hace en estos casos para ADEM. Entonces podemos diagnosticarlo clínicamente. El 7 de marzo se fue a la casa con tratamiento, no sé si lo puse, sí, de mefloquine en dosis escalonadas para ir sacando los corticoides, en buenas condiciones generales, deambulando y asintomática. Bueno, eso. Y obviamente en seguimiento, ¿no? Con pediatra, con neuro. Bien, entonces ya que nombré ADEM, que es algo que por lo menos yo no conocía, vamos a hablar un poquito de lo que es la encefalomielitis aguda diseminada. Hasta acá del caso clínico, ¿se entendía bien? ¿Alguna duda? Y entonces llegaríamos todo por exclusión de todas las Sí, exacto. De todo modo, el seguimiento es muy importante, porque si este episodio se repite todo, la posibilidad de la esclerosis múltiple. Bueno. Nunca pasa. Me la spoilea. Nunca viene una película. Pero también en función de lo que... Está perfecto. Que el tiempo es una... Es importante. A veces lo perdemos, lamentablemente. Sí. Pero el tiempo muchas veces es una herramienta diagnóstica. Sí. Y como en una película, si no llegas hasta el final... No sabes no exactamente. Tal cual. No, bueno, eso, que sí, por exclusión y por respuesta al tratamiento hicimos el diagnóstico. Pero bueno, ahora vamos a hablar un poquito de esto. Porque nosotros hasta ahora llegamos hasta una parte, falta que siga evolucionando porque esto terminó, o sea, pasó en marzo que se fue de alta. Entonces faltan cosas. Bueno, esta patología, encefalomielitis aguda diseminada, es una encefalomielitis postinfecciosa. Está descrita que siempre se da después de un cuadro viral por lo general, o también hay reportes de postvacunal, ¿sí? Incluso hay muchos reportes de casos de ADEM post-COVID y post-vacuna de COVID, ¿sí? Ambos. Es una enfermedad inflamatoria, desmielinizante e inmunomediada, o sea que es como una respuesta autoinmune, ¿no? Que va a atacar las vainas de mielina. Recordemos que las vainas de mielina son las vainas que recubren los axones, y los axones están en la sustancia blanca. Entonces, afecta principalmente a la sustancia blanca. No sé si se acuerdan que en las imágenes de la nena afectaba a la sustancia blanca supratentorial, principalmente el cuerpo calloso, que es todo sustancia blanca. Bueno, es más frecuente en el sexo masculino entre los 5 y 8 años, nada que ver con nuestra paciente, pero incluso, aunque es más frecuente en esos casos, es muy infrecuente. Afecta entre 0,4 y 0,9 niños cada 100.000 al año. Principalmente en invierno y primavera, y tiene que ver con una cuestión epidemiológica, porque como es posviral, la mayoría que los describe como posviral dice que los síntomas empiezan 5 a 7 días después de una infección viral. Recontra. De esta nena no sabemos, no pude rescatar el dato de si ella había tenido una infección viral antes de la primera convulsión. Bueno, el cuadro clínico. Algunos pacientes tienen una fase prodrómica inespecífica, con fiebre, cefalea, vómitos y meningismo. Algunos.
Pero lo que tienen todos son los síntomas neurológicos que varían según el área que se esté afectando por las lesiones, ¿no? En nuestro caso, la paciente tenía muy afectada lo que era el área motora. Entonces, obviamente, sus síntomas eran motores, que son los más frecuentes. Síntomas motores y alteración de la marcha. Y la severidad es variable, porque yo puedo tener unas lesiones pequeñas que causen irritabilidad, cefalea, o puedo tener unas lesiones grandes que causen, no sé, hipertensión endocraniana, enclavamiento y muerte. Es como muy variable. Bien. ¿Cómo se realiza el diagnóstico? El diagnóstico se realiza por sintomatología, por neuroimagen y por ausencia de infección, que es un poco lo que nosotros hicimos. Están los síntomas, acá les puse algunos de los síntomas que pueden aparecer. Fíjense que los más frecuentes son los signos piramidales, lo motor, la hemiparesia, la ataxia. También puede haber alteración de los pares craneales, convulsiones, trastornos del lenguaje, puede haber cualquier síntoma neurológico. La neuroimagen, que la de elección es la resonancia de encéfalo, porque en el 100% de los casos se ven lesiones, así que hay que hacerla. Y las imágenes que se ven siempre se identifican mejor en T2 y en FLAIR, que es justo lo que pasaba con la de nuestro paciente. Generalmente no captan contraste y suelen ser múltiples, asimétricas, grandes y que afectan la sustancia blanca. De hecho, la imagen que puse para ejemplificarles es la de nuestra paciente, ¿sí? Múltiples, asimétricas, grandes y con edema perilesional. Y tenemos que tener ausencia de infección del sistema nervioso central, que eso lo podemos descartar con análisis de líquidos cefalorraquídeos, ¿sí? Que es todo lo que nosotros hicimos. Además de todo esto en el diagnóstico, a ver, ¿qué pasa con esta entidad? No tiene un marcador específico, o sea, no es que yo puedo pedir algo para saber si tiene ADEM específicamente. Sí, puedo pedir anti-MOD, que es un anticuerpo que actúa contra las vainas de mielina, que puede estar aumentado en el ADEM. Pero no quiere decir si está aumentado o disminuido, o no está, digamos, que haya o no haya ADEM. Lo que sí puede ser es un indicador pronóstico. Si está muy alto, puede ser de peor pronóstico o más difícil tratamiento. Pero no es diagnóstico. Por eso, hoy decía Juan que no se hizo, es verdad, haberlo hecho hubiese estado bueno, pero no iba a ser determinante para el diagnóstico. El tratamiento es con corticoides a altas dosis, se hacen los pulsos de metilprednisolona endovenoso por 3 a 5 días, y después un esquema de suspensión oral que se puede extender hasta las 6 semanas. Si no responde a los corticoides, hay una segunda línea de tratamiento que es con gamma-globulina. Bueno, y ahora un poco de lo que hablaba Juan, la evolución. La evolución más común es que el 60-90% tenga recuperación completa, ¿sí? Puede haber algunas secuelas, déficit motores focales por lo general, y lo importante es hacer a los 3 meses de concluido el tratamiento una resonancia control y seguimiento con neurólogo por 5 años. ¿Por qué? Porque lo más común es que haya una ADEM monofásica. ADEM monofásica significa que hubo síntomas, que hay lesiones, resuelven y listo, ¿sí? O pueden resolver y volver a aparecer, pero dentro de los 3 meses después del primer episodio, ¿sí? Si pasaron 3 meses y el paciente no tuvo síntomas ni nada, y vuelve a tener síntomas después de los 3 meses, hay que ver si son los mismos síntomas que tenía al inicio, en el primer episodio, o síntomas distintos, ¿sí? Si tiene después de los 3 meses los mismos síntomas y le hago una resonancia y tiene las mismas imágenes, se habla de ADEM recurrente. Tiene síntomas y hallazgos en resonancia similares al primer episodio, pero después de los 3 meses. En cambio, si después de los 3 meses tiene de vuelta síntomas, pero son síntomas distintos a los del primer episodio, o tiene imágenes en resonancia distintas a las del primer episodio, ahí se habla de ADEM multifásica, que son, digamos, es parte de la misma evolución, pero ya es de más difícil tratamiento, porque estamos teniendo lesiones nuevas, ¿sí? No son las mismas que recurren, son nuevas. Entonces, monofásica puede aparecer hasta 3 meses después, ADEM recurrente aparece 3 meses después de los 3 meses, pero igual al primer episodio, y multifásica después de los 3 meses, distinta al primer episodio. Por eso es importante a los 3 meses hacer una resonancia magnética de control
y que sigan seguimiento con neurología por 5 años porque puede volver a aparecer algo en el transcurso de los años. Y es importante saber que tanto la DEM recurrente como la DEM multifásica tienen riesgo de conversión a esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple también es una encefalomielitis, pero es crónica. Entonces, cuando ya hay ADEM multifásico recurrente, tenemos riesgo de que se cronifique y haya progresión a esclerosis múltiple. Como conclusión, entonces, la DEM... Perdón, y justo que habíamos visto eso del antimod, que también estaba en la esclerosis, ¿te acordás que lo habíamos leído eso? Tal cual. Era lo mismo. Tal cual. Es que Moe hablaba de eso, hablaba de que si está presente y alto, va a tener más riesgo de ser una DEM recurrente o multifásica y convertirse en esclerosis múltiple. Es como, Claro. como pronóstico. No, Claro. diagnóstico. Bien, entonces como conclusión, es una enfermedad poco frecuente en pediatría, pero hay que sospechar cuando hay síntomas neurológicos sin infección, ¿no? ¿Alguna duda? La tomografía, ¿hubiese mostrado las mismas imágenes? No encontré, sí, algo no respecto encontré a- nada, busqué eso para ver si tomar la tomografía como normal o como que no se vio. En ningún lado habla de tomografía porque habla de que las imágenes se ven por resonancia, pero lo que entendí después de leer es que se hubiese visto por lo menos una desviación un poco de la línea media o algo del edema. Nosotros no hicimos tomografía, porque teníamos las veces que repetirla, Ujú. pero tenemos el tomógrafo acá y por ahí hubiese sido bueno hacerla Para comparar. ver si se ve algo de todo este quilombo que tenían. No sé si se verían las lesiones patognomónicas, digamos, como más. Claro, pero sí se tendría que ver alguna alteración de los ventrículos, algo de edema. Uh-huh. ¿Alguna duda? Lo mandé. Lo mandaste. Lo mandé. Vamos a ver si lo aceptan. Y sí, yo me parece que es un caso muy interesante, sobre todo porque tiene algo. ¿Cuándo es interesante? Es en septiembre, el 12, 13 y 14 de septiembre, en Mar del Plata. Lo mandé porque había tiempo de mandarlo hasta el 2 de junio. Ahora. Está bueno. Podemos aprovechar un minuto para hablar sobre el tema de los trabajos. Sí. Que veníamos Para hablando. Está Mari y ahí está. Corto la grabación. Dale. Sí.